repercusiones y vamos a empezar, por supuesto, por la ciudad de Buenos Aires. Tenemos nuestro móvil, está Alan Zurita, donde si no, en la Catedral de Buenos Aires. Buenos días, Alan, a ver si ya ahí te tenemos. Ya empieza a haber gente. Virginia, Damián, muy buena mañana. Catedral Metropolitana de Buenos Aires, efectivamente, muy de a poquito, pero se empiezan a acercar feligreses aquí a la catedral. Todo esto en el marco de la misa que va a comenzar 8:30 horas y que va a ser oficiada por Monseñor Jorge García Cuerva. Esto nos lo comunicaron hace algunos instantes. Por supuesto, una Eucaristía que no fue programada, sino que sucede a raíz de lo acontecido en las últimas horas. La catedral abrió hace instantes, hace aproximadamente 10-15 minutos, y a partir de allí se fueron acercando muy de a poquito, insistimos, los distintos fieles, aquellas personas que, bueno, sienten la necesidad de estar aquí para presenciar esta, si se quiere llamar, despedida al Papa Francisco por su fallecimiento hace ya algunas horas. No tenemos confirmado que vaya a venir alguna personalidad del Poder Ejecutivo o también de la Ciudad de Buenos Aires por el momento, solamente que va a estar presidida por Monseñor Jorge García Cuerva, cuyas últimas apariciones públicas fueron en los últimos días también en el contexto de esta Semana Santa, de esta jornada de Pascuas del día de ayer. El jueves García Cuerva estuvo en una iglesia cerca de Villa Soldati, sí, en una villa más precisamente, oficiando lo que tiene que ver con lo que sucede los Jueves Santos, que es el lavado de pies. En este caso y en este año en particular se hizo a los jubilados, con un fuerte mensaje de contención para este rango etario. Por supuesto, también todo esto enmarcándolo lo que sucede todos los días miércoles con los jubilados, y el viernes con el Vía Crucis, la Pasión de Cristo. A metros de aquí, por las calles del centro porteño, estuvo Monseñor Jorge García Cuerva. Por ello se va a hacer presente aquí también para celebrar esta Eucaristía en homenaje al Papa Francisco y su fallecimiento a los 88 años. Gracias, Alan. Por supuesto que vamos a estar siguiendo muy de cerca lo que ocurra allí. Sí, la verdad es que la misa del jueves, el lavado de pies a jubilados que hizo García Cuerva, acompañado, de hecho fue una iniciativa del Obispado de los Curas Villeros, que dirige Carrara, Monseñor Carrara. Fue un mensaje político de esos que el Papa viene dando hace años: nadie es descartable, ¿no? Y que tiene que ver especialmente con los viejos. El Papa Francisco desde el día 1 habló precisamente de cuidar a los abuelos, escuchar a los abuelos, y el tema de las jubilaciones no había sido un tema menor. Y de hecho no había sido un tema menor como Bergoglio. Bergoglio formó parte, ¿te acordás, Vir?, de la mesa que convocó Duhalde en el año 2002, sí, de donde salió el programa Jefas y Jefes de Hogar, para contener a los argentinos en plena crisis. Y una de las preocupaciones de Bergoglio en ese momento no eran los jefes de familia, eran los abuelos de familia, claro. Cómo hacer para contenerlos, algo de lo que siempre se ocupó y se quiso ocupar. Por eso no llamó la atención. Lo que pasa, claro, cada vez que ocurren estas cosas en los momentos políticos de la Argentina que resuenan en particular, hoy, temas jubilados con la marcha de los miércoles, claro, tiene una dimensión política, claro, pero es García el papá de Francisco. Claro, porque García Cuerva no fue a hacer el lavado de pies a los jubilados el año pasado. No. Fue este año en medio de la protesta de la CGT y la marcha. Lo que hace que otra vez se vuelva a mezclar y vuelva a pasar algo que pasó incluso con el propio Papa, y pasó mucho, que fue mezclarlo mucho con la política vernácula y meterlo sin dudas y de lleno en la grieta que hay en la Argentina. Pero no es esa la noticia hoy, no es ese el foco hoy en la despedida, y vamos a repetirlo cada vez que hablemos del Papa Francisco, el argentino más importante en la historia para todo el mundo. Desde el gobierno nacional, el vocero presidencial acaba de anunciar que el presidente va a decretar 7 días de duelo por el fallecimiento del Santo Padre. Y decíamos la relación del Papa Francisco con la política argentina, en donde él también se metía, hay que decirlo. Sí, exactamente, no es que... Claro, no es que solamente se lo enchastraba desde acá. O sea, una cosa es recordar y otra cosa es correr el foco. Claro, son dos cosas diferentes. Ahí con Cristina Fernández, que en ese momento, ese primer encuentro, todavía fue un momento muy especial. La relación de Bergoglio con los Kirchner había sido muy tensa. Tanto es así que en el año 2006
Francisco había tenido que cambiar a su vocero porque había contado algunas infidencias sobre lo que opinaba el Papa Francisco de la familia Kirchner, lo que había llevado a una ruptura de las relaciones entre la Casa Rosada, con Kirchner a la cabeza, y Bergoglio. Eso llevó a un distanciamiento. Fueron muchos años en los que, de hecho, las homilías de Francisco eran muy duras sobre el ejercicio del poder, la falta de diálogo, el autoritarismo. Bueno, decía cosas muy duras. Y Kirchner que no iba y a las homilías de exactamente. Francisco, en ese momento Bergoglio. De hecho, habían cambiado el lugar donde se haga, por ejemplo, el Te Deum, lo habían llevado a Luján, o en algunas oportunidades lo que llamaban el Te Deum federal, fueron a Tucumán, fueron a Santiago del Estero. Kirchner precisamente para evitar estar frente a Bergoglio y que Bergoglio lo retase en la cara. Por lo tanto, ese encuentro con Cristina Fernández fue muy especial porque precisamente lo que marcaba era un reencuentro político, pero claro, también el hecho de decir, bueno, no es entre comillas, un dirigente local, es el Papa. Es el Papa, y también obviamente marcaba un giro de la propia Cristina respecto de cómo se había recibido en su momento la noticia de Bergoglio, ungido Papa. Por la primera reacción del gobierno en ese momento, había sido un poco dura, había sido de atacar al Papa, al ya ungido Papa, de asociarlo a los momentos más duros de la historia argentina, bueno, asociarlo a la dictadura. Berbisky, ¿te acordás? Que funcionaba como vocero para decir que Bergoglio había participado en ocultar desapariciones. Bueno, o sea, lo llamaba como cómplice. O sea, era de ocultamiento de delitos de lesa humanidad. Es como decir, la primera reacción había sido... La primera reacción fue realmente sorprendente para todo el resto de los argentinos y sobre todo para los católicos, pero rápidamente Cristina viró esa postura y bueno, bajó una línea muy diferente. Bueno, se dio cuenta, palpó en definitiva la dimensión que estaba teniendo lo que estaba ocurriendo y que no había que digerirlo ni había que entenderlo con el manual kirchnerista habitual, sino que esto requería otras reglas que las impuso rápidamente y después, si se quiere, los dirigentes del peronismo kirchnerista fueron de los más recibidos por el Papa. Sí, claro, de las el mejores desfile relaciones. fue permanente. Desde Moreno hasta Vudú, bueno, Grabois ni hablar, Grabois tenía una relación diferente, ¿no? Sí. De hecho, y una relación que venía desde los días en los que el cardenal Bergoglio, todavía no era cardenal en ese momento, trabajaba junto con las diócesis de los curas villeros, y hizo mucho Bergoglio en su momento, y ahora lo vamos a ver junto a Macri, para que precisamente los trabajadores de la economía popular fueran reconocidos como tales, y desde el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se instituyese un espacio para poder contener a los recicladores urbanos. Ahí medió Francisco y Grabois, y en ese momento establecieron un vínculo que se mantuvo, por supuesto, hasta el final. Y esa fue la visita del segundo presidente argentino durante el papado de Francisco. Una visita, bueno, que obviamente dio muchísimo que hablar, siempre da mucho que hablar, pero bueno, de la que se comentó muchísimo respecto de la actitud del Papa para con Mauricio Macri, una relación que fue tirante también durante la gestión de Mauricio Macri como jefe de gobierno porteño. Siempre se dijo que el Papa le recriminaba el matrimonio igualitario, no porque el matrimonio igualitario haya sido una medida impulsada por Mauricio Macri, fue una ley del Congreso, de hecho fue una ley que se arroga obviamente el gobierno kirchnerista porque así lo fue en definitiva, fue durante ese mandato que se logró, pero Mauricio Macri en la ciudad de Buenos Aires fue el que se celebró el primer matrimonio igualitario. Claro. Bueno, en su momento se habló de eso, nadie sabe si eso era todavía unión civil en ese momento. Exactamente, y pasó a ser. Exactamente. Exacto. Se hablaba de eso, pero en definitiva yo creo que lo que había ahí era una profunda diferencia de modo de entender la vida, la política, la economía y bueno, y una incomodidad que el Papa no se molestó en ocultar. No, absolutamente. Y te acordás bien que en ese momento lo que se hacía era
comparar minutos y gestos. Minutos y sonrisas. Exactamente. Los minutos y sonrisas. Sería un gesto de sonrisa o un gesto adusto, como que se veía con la imagen entre el Papa y Macri, o Macri. La sonrisa y el tiempo que le dedicó a Cristina Fernández, que de hecho fueron varias las visitas. Claro, entonces que no bajaban de 50 minutos las visitas de Cristina, y no recuerdo bien si con Macri fueron de 21 minutos, con no sé cuántos segundos. Pero bueno, en esas cosas importantes hablábamos nosotros cada vez que viajaba un presidente. Y claro, era ver quién es cuál era la cercanía política o los gestos, interpretar todo como un gesto político del Papa Francisco. Y hay que recordar también, en definitiva, que fue después, pero en algún punto también durante la gestión de Mauricio Macri se promovió, no se sancionó, pero sí se promovió la discusión de la despenalización del aborto, algo por supuesto a lo que la Iglesia se oponía, incluso el Papa Francisco, reformista, etcétera, por supuesto que se oponía. Bueno, también, ¿no? Otro punto de insalvable entre la gestión de Mauricio Macri y el Papa Bergoglio, ya lo mío, el Papa Francisco. Y hay que recordar que Cristina, en ese sentido, hasta ese momento por lo menos, después cambió, pero hasta ese momento siempre se había manifestado, como bien lo decía ella, a favor de la vida. Exactamente. Otro presidente argentino, fueron 4 en total los presidentes argentinos que atravesaron el papado de Francisco. El tercero fue, por supuesto, Alberto Fernández, que también lo visitó al Papa Francisco. Tenemos la imagen. Ahí está el encuentro. Y se conocían mucho, porque de hecho precisamente Alberto Fernández era el jefe de gabinete en el momento de la discusión entre el Papa Francisco, entre Bergoglio y Kirchner, y de hecho Alberto Fernández más de una vez había caminado desde la jefatura de gabinete 2 cuadras hasta la sede del Arzobispado de Buenos Aires, al lado de la Catedral Metropolitana, para intentar reconstruir ese vínculo que no lo habían podido reconstruir en vida, ¿no? Que en definitiva había sido siempre la función de Alberto Fernández, ¿no? Ser el mediador, ser el conciliador, no solo con el Papa, sino con casi todos los actores de la vida política argentina. En este caso también con el Papa le había tocado, bueno, con Bergoglio, ¿no? No con el Papa. Y después ya como presidente, ahí tenemos las imágenes de su visita. Bueno, como bien se marca, un papa que tal vez conocía a Alberto Fernández tanto como lo conocía a Mauricio Macri, pero bueno, con quien tenía muchísima más, tal vez, afinidad. Las relaciones públicas, además, a diferencia probablemente de lo que eran de Macri, eran una gran virtud de Alberto Fernández. Sí, absolutamente. Y finalmente, el último presidente que lo visitó, por supuesto, al Papa Francisco, Javier Milei, que no hay que olvidarse, Javier Milei había sido muy crítico con el Papa Francisco, había tenido expresiones muy fuertes, había dicho en un momento que era el representante del maligno en la tierra, ¿se acuerdan? Por eso, más que crítico, había sido irrespetuoso, sí, claro, irrespetuoso directamente para con la figura del Papa, ya ni siquiera con el Papa en sí mismo, con la figura, con la investidura. Había sido irrespetuoso, bueno, acusándolo de mensaje pobrista, bueno, realmente muy duro, y sin embargo estas imágenes también, ¿no? Después, eso que el mismo presidente destacaba en el tuit hace instantes, Carta de Alberto. la posibilidad del encuentro. Sí, y también hay algo que Bergoglio, digamos, Francisco, el católico, el creyente, la posibilidad de perdonar, tener misericordia, eran cosas que hacía incluso en el ejercicio político, y por lo tanto creía profundamente en que alguien podía arrepentirse y cambiar de opinión, y de hecho Milei reconoce que cometió un error, y por lo tanto ahí también hay que reconocerle a los dos, uno la posibilidad de perdonar y el otro la posibilidad de cambiar, ¿no? Y el importante gesto del Papa para con Milei, evidentemente lo que se ve es que no estuvieron a desagusto, hubo alguna conexión, alguna empatía, pero más allá de lo personal, eso fue todo un gesto. Recordemos que más allá de la figura de Milei y de la línea ideológica de Milei, la Argentina
cuando se da esta visita, estaba en una profunda crisis, Sí, ya claro. estaba realmente atravesando un momento muy delicado y tal vez lo que menos se necesitaba en ese momento era un gesto duro del Papa respecto al presidente, no por el presidente en sí mismo otra vez, sino porque en definitiva era el enviado de la Argentina, que lo que menos necesitaba en ese momento era todavía más rispidez, bueno, de la que solemos tener ya desde hace El varios Papa años. con presidentes y no solo con presidentes, Diego. Claro.